Hola y bienvenidos a esta sesión de la Global AI Bootcamp. Primero y ante todo, pues presentarme. Mi nombre es Roberto Navarro y trabajo como evangelist en Azure en temas de Big Data e Inteligencia Artificial en Entity Data, o lo que era la antigua Everis. Y aquí, bueno, os dejo también mis datos de contacto en redes sociales, bueno, pues en LinkedIn y en Twitter, pues por si queréis hacerme algún tipo de pregunta después o tenéis cualquier tipo de duda que, bueno, que no haya sido capaz de contaros ahora correctamente. Lo primero, y como siempre, agradecer a los sponsors, el trabajo y todo lo que hacen siempre para estar apoyando este tipo de eventos y que, bueno, que al final, pues, todos podamos aprender y conocer un poquito más de este mundo de Azure. Hoy sobre qué os voy a hablar. Hoy os voy a hablar sobre ONNX, ¿vale? Es un framework, como aquí para gobernarlos a todos, que si no lo conocéis, pues luego entenderéis un poco el objetivo, ¿no? Y por qué pongo esta frase un poco en plan de chascarrillo del objetivo un poco de este framework. Entonces, ¿qué os voy a contar, ¿vale? ¿De qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues en primer lugar una pequeña introducción de lo que es ONNX, luego entraremos un poquito más en detalle en alguna de las características de este framework, luego hablaremos sobre ONNX Runtime. Aunque parezca que es el mismo framework, realmente no lo es. Son dos proyectos completamente distintos, los dos open source, pero completamente distintos. Lo que pasa es que son hermanos, ¿vale? Porque al final están muy ligados unos con otros. Y luego, como no podía ser de otra forma, bueno, pues aquí hablaremos un poco de los servicios de Azure que están asociados, que son compatibles con ONNX, y veremos un poco cómo trabajar con ellos. Realmente por tiempo no podremos hacer mucho y tendré que ir bastante rápido con algunas cosas, pero intentaré hacer foco en lo realmente importante de ONNX y luego el resto de cosas, bueno, pues intentar explicarlas un poquito de ver cómo funciona. En concreto veremos temas con Custom Vision, Azure Machine Learning, Azure Functions y Synapse, ¿vale? Que yo creo que es bastante completito lo que vamos a ver hoy. Para empezar, un poco de introducción. ONNX o Open Neural Network Exchange es un proyecto de código abierto bajo la licencia de Apache Foundation, ¿vale? Que proporciona un formato abierto para representar y hacer interoperables nuestros modelos de machine learning. Esto fue un proyecto que empezó Facebook ya en su tiempo, ya hace unos cuantos añitos, hace 4 años o 5 añitos, e empezó con un proyecto que llamó TOFE, porque tenía modelos de inteligencia de redes neuronales hechas en PyTorch y en Café. Entonces, cuando tenía que ponerlos en producción, pues tenía bastante problemas. Entonces, lo que quería crear era como algún formato intermedio o canónico que le permitiera cambiar o pasar de unos a otros para que a la hora de ponerlo en producción, pues fuese mucho más sencillo y más cómodo. De esto se enteró Microsoft, se enteró también Amazon y lo que decidieron, bueno, pues fue subirse al carro y empezar a trabajar un poco en este framework. Entonces, bueno, pues ya en 2017, ya a finales, se dio el Production Ready de ONX y en 2019 ya fue donado la Linux Foundation. ¿Vale? Y de aquí no ha parado de crecer y hay un montón de empresas detrás, ¿vale? Ya no se ha quedado solo en estas tres, sino que tenemos también AMD, ARM, Alibaba, Huawei, bueno, como veis aquí tenemos un montón de ellas y por detrás tenemos un montón de componentes y herramientas que podemos utilizar. Tenemos herramientas que nos permiten crear y manipular estos modelos en ONNX. Como vemos aquí, pues tenemos Café, PyTorch, Keras, Siemens, SAS, ¿vale? Tenemos un montón de ellos. Tenemos un montón de entornos de ejecución para nuestros modelos en formato ONNX. Nosotros nos centraremos, voy a poner aquí para el puntero para que lo veáis mejor, nos centraremos en ONNX Runtime, pero hay muchos más, es decir, ya hay muchos fabricantes de hardware, como puede ser Nvidia, Intel, etcétera, que sus propios chips ya son capaces de ejecutar modelos nativamente de ONNX. ¿Vale? Lo que pasa es que luego lo veremos que Runtime es transversal y no se liga a ningún tipo de plataforma física en concreto. Y luego también tenemos herramientas de visualización como puede ser Netron, Visual DL, etcétera. Entonces, por ello os mostraré un poquito con Netron qué es lo que tiene y qué es lo que nos proporciona y para qué nos puede venir bien, ¿vale? Yo creo más o menos, pues como una pequeña introducción para lo que es el proyecto y qué es lo que más o menos, quiénes están por detrás y qué es lo que hay. Entonces, bueno, vamos a continuar un poquito para empezar a agilizar esto, ¿vale? ONNX, ¿vale? Lo que define es un conjunto de operaciones y un formato común de fichero. ¿Vale? Es importante estos dos conceptos, fichero y operaciones, para que los data scientists, ML engineers, etcétera, bueno, pues puedan
transformar los modelos desarrollados con un framework o a otro, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un modelo desarrollado con TensorFlow, Keras, PyTorch, lo que sea, yo lo que puedo hacer es que puedo transformarlo a este formato canónico de fichero, ¿no? En cierto modo, que es el ONNX, como por ejemplo, como luego veremos en la demo, yo puedo entrenarme una red neuronal en PyTorch y yo lo que hago es exportarla a ONNX. Y luego, una vez que está en este formato canónico o intermedio, yo lo que puedo hacer es que puedo llevarla a cualquier otro formato que yo necesite, a un TensorFlow, a un Keras de TensorFlow, un PyTorch, Embedded, etcétera. Es decir, al final yo puedo llevarlo de PyTorch o como veo aquí al final, este o modelo ONNX, llevármelo a un modelo más basado en TensorFlow, ¿vale? Ese es el caso que veremos luego en la demo, ¿vale? De cómo hacer esto y cómo llevárnoslo para convertirlo en un TensorFlow. Y esto en un proyecto lo hemos tenido que utilizar, no para pasar de un modelo a otro, pero sí para pasar de 64 a 32 bits, ¿vale? Y la verdad es que nos salvó la vida en ese sentido. Por eso es muy, muy interesante lo que nos gestiona, lo que nos proporciona este framework. Vale, pero aquí podemos hacernos algún tipo de preguntas, ¿no? Sobre este framework. La primera, oye, ¿solo vale para redes neuronales? Y la verdad es que inicialmente sí. Inicialmente estaba pensado simplemente para trabajar con redes neuronales, pero vieron la capacidad y la potencia que tenía este concepto o esta idea que decidieron ampliarlo también a utilizarlo con modelos más clásicos de Machine Learning. Entonces surgió lo que es el subframework, ¿no? O sublibrería, por decirlo de alguna forma, que es ONNX MLTools, ¿vale? Que nos va a proporcionar esa capacidad de poder migrar modelos de Machine Learning entre ellos, lo cual hace que sea también bastante interesante. ¿Qué más podemos hacer? Oye, ¿qué framework soporta esto, ¿vale? ¿Qué podemos utilizar? Bueno, pues aquí tenemos un montón. Importantes, bueno, pues los que tenemos siempre de redes neuronales, Café, Keras, PyTorch, TensorFlow, MXNet, Cognitive Toolkit, los de Machine Learning típicos, LibVisUM, XGBoost, me falta uno, es Scikit-learn, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Bueno, pues al final son frameworks que también son bastante importantes. Y también otros que están llegando, ¿vale? LightGBM están en preview y los que están más orientados al mundo del Big Data, como puede ser SparkML o H2O, ¿vale? Que también están empezando a trabajar o a crear sus propios conversores para pasar los modelos que se desarrollen en estas tecnologías Big Data a modelos, a formatos ONNX que puedan desplegarse en cualquier otro elemento y que, bueno, que no tengamos a lo mejor ese problema de conversiones o de capacidades. Vale. ¿Cómo se modela ONNX? ¿Vale? Que es lo que decíamos antes. Aquí lo importante es el fichero y las operaciones. El fichero es un encapsulador de nuestro modelo en un formato común que nos proporciona, por un lado, información de la versión en la que estamos trabajando. Dos, gráfico de las operaciones, en donde tenemos, bueno, como vemos aquí, tenemos estos gráficos de las operaciones que se están ejecutando. Arriba es un modelo más clásico de ML, abajo, como podemos imaginarnos, es una red neuronal, porque tenemos una convolucional, una max pool, red, luego veremos el caso que tenemos, ¿vale? Con la red que utilizaremos, el ejemplo que os decía antes. Entonces tendremos las entradas, ¿veis? Inputs, nombre y el tipo, las salidas que vamos a tener en este caso, el listado de operaciones. Esto es importante, ¿vale? Es muy importante el listado de operaciones porque es lo que nos va a permitir em, migrar o mover nuestros modelos de un formato o de un framework origen a ONNX y luego de ONNX poder llevárnoslo a otro framework o otro formato. Y luego aparte, bueno, pues también nos da información de metadata, ¿vale? De metadata que tenemos dentro del propio modelo en cada una de estas cajitas, ¿no? O operaciones. Entonces, ¿por qué decimos que es tan importante? Porque al final, las operaciones, porque al final lo que estamos haciendo es convertir o pasar cada una de esas cajitas que normalmente tenemos a la hora de hacer un modelo, por ejemplo, centrándonos en uno de una red neuronal, ¿vale? De una convolucional, pues tenemos, esto es una operación, la max pool es otra operación. Entonces, lo que hace es convertir esas operaciones en cualquier framework a uno de ONNX, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, en la siguiente imagen, ¿vale? Nosotros tenemos un listado con todas las operaciones disponibles y cuál es su descripción, qué es lo que nos está haciendo un poco esta operación. Aquí quería aclarar un punto porque es importante, ¿vale? A mí no me gusta que le ponen operador, operación, desde la versión, ¿vale? Realmente esto no es la versión, este es el offset. Dentro de ONNX hay que diferenciar dos cosas, versión y offset. Versión es la versión típica que lleva el framework, la 1.6, 1.7, 1.8, la que sea, ¿vale? Pero por otro lado está el offset, que es cómo
la versión o que lleva por dentro el modelo, ¿vale? Es como una, y no van conjuntos, ¿vale? Son incrementales también, van aumentando. Entonces, lo importante, y yo os aconsejo que siempre que si tenéis que coger modelos o tenéis que trabajar con modelos, siempre trabajéis con versiones 11 o superiores. Luego veremos por temas de cuantización, luego veremos el caso en concreto, en el que lo que te dicen es que tiene que ser para un offset superior a 11 o versión 1.6, que es la que tiene. Por eso os digo que no van compaginadas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Luego pues en la versión 1.7 y el offset sigue siendo el 11. Y a lo mejor hasta la 1.9 no pasaron al offset 12, ¿vale? Por eso os digo que tengáis en cuenta esa diferencia entre offset y versión del framework. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es el ejemplo, un ReLU, con esta es la descripción. Entonces, actualmente existen más de 175 operaciones entre ONNX y ONNX ML, ¿vale? Pero esto, como podéis imaginar, todo el mundo de la inteligencia artificial van surgiendo nuevas operaciones o nuevas cajitas, ¿no? Hay una convolucional, pero podrían surgir nuevos tipos de cajitas con las GAN y todas estas que están surgiendo. Entonces, aparte de los operators o las operaciones que tenemos, también el propio framework nos da la opción de o un flujo de cómo solicitar que se incluya una nueva operación. ¿Vale? Hoy entramos, pues, bueno, pues ahí tenéis una documentación en la que os explican cómo solicitar que se incluya una nueva operación, ¿vale? Dentro de este framework. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí un poco más o menos la teoría, ¿no? Por decirlo de alguna forma que hemos tenido. Bueno, aquí vamos a ver, esto es, bueno, la que os decía, la página de los operadores, ¿vale? Que tenéis aquí, bueno, pues la ELU que está desde el offset 6 o 1. Bueno, lo importante aquí, como os digo, es que no lo entendáis esto como la versión, sino más bien como el offset desde el que podéis trabajar. Entonces, vamos a ponernos ya un poquito a ver código. No me voy a centrar mucho en toda la parte que tenga que ver con temas de Machine Learning, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que si no me quedo sin tiempo. Entonces voy a ir muy centrado a las cosas que realmente tienen que ver con ONNX y lo otro pasaré un poquito por encima. Entonces, bueno, pues aquí cargamos las librerías. Si os fijáis, ¿vale? Cargamos SKL2, Skittler2, ONNX, ¿vale? Aquí normalmente pues son los propios no fabricantes, ¿no? Pero bueno, toda la gente que está detrás de los distintos frameworks son los que se encargan de hacer esas transformaciones para que sean capaces tanto escribir a formato ONNX como poder leer. ¿Vale? Simplemente para que lo tengáis un poquito aquí en cuenta, que no suelen ser del mismo tipo, ¿vale? Que tenemos aquí las sklearn y aquí tenemos las toONNX. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a coger el típico, un iris dataset y aquí lo escribimos. A ver, sobre esto, simplemente una puntualización muy rápida. Esto, la forma de entrenarlo con los datos, según nos viene aquí, es con un array multidimensional. Este es un array multidimensional. Quedaros con esta imagen porque luego aparecerá más adelante cuando estemos hablando de signups. Al final de toda la presentación volveremos un poco sobre esto, ¿vale? En qué forma se entrenan, que aquí se hace utilizando este formato. ¿Aquí qué es lo que hacemos? Bueno, pues hacemos un random forest, voy a hacer un par de ejemplitos, un random forest y una regresión logística, ¿vale? Los ejecutamos y bueno, pues para que veáis un poco que esto funciona y se está ejecutando. Ahora llegamos a la parte importante. Oye, ¿cómo convierto yo este modelo de sklearn a ONNX? El formato, la forma de hacerlo siempre es igual. Entonces, viéndolo aquí, me basaré tanto este como para lo que veremos luego del runtime, me basaré en este, que es sencillito, y luego los demás veremos cómo funciona, pero ya no nos centraremos, no nos meteremos tanto. Entonces, lo importante, número de características, ¿vale? Que tenemos aquí en el modelo. Tenemos que decir cuál es el tipo inicial del dato que estamos utilizando. Oye, ¿qué tipo es? Aquí en este os dejo el enlace de todos los tipos que hay disponibles. Entonces, le decimos, oye, tipo inicial le vamos a llamar float input y sean de float tensor type. Es decir, va a ser de tipo float tensor. ¿Vale? Y le decimos el número de características que necesitamos. Cargamos lo que es el fichero, el PKL, ¿vale? Un segundín, voy a abrir aquí para que vayamos viendo mientras tanto. Perfecto. Bueno, aquí como ya lo ejecuté antes, ya lo tenemos. Voy a borrar estos para que veamos ahora cuando nos los crea. Vale, perfecto, esto los dejo porque no quiero volver a entenderlos luego. Entonces, yo lo que tengo aquí son los dos PKL que me ha generado, que si yo, bueno, ya os lo muestro, ¿vale? En el Netron que os decía, este es Netron, ¿vale? Este es el que nos va a permitir ver nuestros modelos, qué es lo que tienen por dentro. Entonces, si yo, por ejemplo, me cojo estos, pues esto realmente, fijaros que no me da nada. Me da toda la información, bueno, me da atributos y tal, pero realmente
no me da aquí mucho dato. También es verdad que no es muy complejo, pero bueno, en modelos más complejos de Machine Learning que tengáis, pues os puede resultar interesante el utilizar esta herramienta porque os va a dar muchos datos sobre el modelo con el que estáis trabajando. Este es el Logistic Regression y este es el Random Forest, que lo mismo, ¿vale? Tampoco, bueno, como es un Random Forest, os da mucha más información de todo lo que se ha utilizado para su entrenamiento. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer, tanto aquí como aquí, es cargar nuestro modelo, cargar el modelo, el PKL que teníamos cargado, y ejecutamos el convert sklearn. Este está aquí, ¿vale? Dentro de la librería skl to ONNX, ¿vale? Pues aquí le estamos diciendo que nos lo convierta a formato ONNX, ¿vale? Aquí me falta aquí la NM, la comí. Bueno, y luego lo que hacemos es escribirlo, lo serializamos y lo escribimos, ¿vale? Pero si os fijáis, la conversión, ¿vale? Yo aquí he impreso lo que es el fichero como tal, ¿vale? Es un JSON. Es un JSON, perdonad, que viene con toda la información, ¿vale? Que tenemos, que es muy simple, que ahora lo veremos, que es la que tenemos en el otro lado. Lo que pasa es que, bueno, luego aquí estos nos los ha serializado para que sea más, para que ocupe menos espacio. Y si yo me voy a Netron, ¿vale? Ya cojo, son los mismos, pero que en formato ONNX, pues esto es ya lo que veíamos antes, ¿vale? Aquí ya nos viene con toda su metadata, nos viene cuáles son los inputs, que llamamos float input, con 4 entradas, tenemos las salidas, ¿vale? Output label y output probability. Luego lo veremos un poco en el runtime también cómo nos aprovechamos de ello, ¿no? De estos nombres que le estamos dando. Y esta de la logistic regression, pues lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí otro igual, bueno, podemos ir viendo cada una de estas la información que tiene un poco por dentro. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, pues este es el más sencillito. Esta es la forma en la que yo quería que vierais un poco cómo se hace esta conversión, ¿vale? Luego ya cada framework y tal, pues puede tener sus pequeñas peculiaridades, pero siempre va igual, ¿vale? Es importante decir cuál es el tipo de entrada, cargamos el fichero y nada. Y normalmente esto te lo suele dar el propio framework para hacer esto. Este TensorFlow, ¿vale? Porque Google no está metido en este jaleo, ¿vale? No está metido, tiene su framework de TensorFlow, entonces, bueno, esto lo ha hecho la comunidad, pero es un poco distinto. Pero bueno, la mayoría de ellos sí es algo que haya desarrollado, que desarrolla la gente del propio framework. Si ahora, por ejemplo, me voy al otro ejemplo que os comentaba, esto no voy a ejecutarlo porque si no me llevaría mucho más tiempo, entonces, bueno, pues cargamos un modelo en ONNX, ONNX TensorFlow del backend para poder ejecutarlo. Aquí definimos un poco nuestra red neuronal, ¿vale? La arquitectura, dos convolucionales, dos fully connected y una softmax para poder obtener lo que sea el resultado. Y vamos a trabajar con el MNIST, ¿vale? Para la detección de números escritos. Algo bastante sencillito y muy común, ¿vale? Como dije antes, no voy a entrar en esto. Aquí definimos los argumentos, el batch size, todo lo que necesitamos, el naming rate, el momentum para pasar de mínimos locales. Bueno, no voy a entrar mucho en esto. Entonces aquí tenemos ya lo que es el resultado que lo teníamos y lo grabamos, ¿vale? Sería este, ¿vale? Es este ficherito que teníamos aquí cargado. Si yo de nuevo me vuelvo aquí, ¿vale? Pues si os fijáis aquí la información que me da, bueno, pues son todas las redes que hemos creado, ¿vale? O sea, perdón, todas las capas que hemos creado dentro de nuestra red. Y ahora vamos a empezar a convertirlo a formato ONNX. De la misma forma, bueno, pues ahora cargamos lo que es el modelo y lo convertimos, en este caso, como es un PyTorch, pues torch, como defines torch.onnx.export. Modelo entrenado, da mi input, que son las entradas que tenemos que decirle para el sistema para que pase a formato ORNX, le decimos cuál es la salida que queremos y la versión que nosotros podemos siempre jugar un poco a sacar una versión inferior a la que nosotros necesitamos. Pero yo os digo que siempre como poco la versión 11, ¿vale? Y aquí podéis poner más o lo que vosotros necesitéis. Entonces, bueno, pues yo aquí ejecuto, ¿vale? Y debería... aquí está, ¿vale? Este es el que ya me ha generado. Entonces, si yo me voy aquí a Netro, ¿vale? Aquí ya tenemos un poco lo que veíamos antes y aquí tenemos la capa convolucional, la max pool, ¿vale? Vamos viendo la metadata asociada a cada una de estas operaciones que le hemos pasado, ¿vale? Y aquí tenemos la softmax, bueno, tenemos un poco todas las operaciones con las que hemos ido trabajando, ¿vale? Ya tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es coger, vale, nuestro modelo que estaba en PyTorch, ya lo tengo en formato ONNX y ahora voy a convertirlo en un TensorFlow. Entonces, cargo el fichero,
importamos el modelo a TensorFlow y lo volcamos para tenerlo almacenado, ¿vale? Y ya veis que simplemente es esto, que no hay que hacer mucho más. Entonces, esto lo tenemos aquí montado y ese es el modelo salvado, que si volvemos aquí, ¿vale? Esto es lo que tenemos aquí, que realmente no nos proporciona mucho, pero bueno, realmente es como lo que nos proporciona en formato el formato en TensorFlow, ¿vale? Aquí ya lo tenemos cargado, vemos la salida, ¿vale? Ya lo tenemos aquí en TensorFlow, ya lo cargamos y ahora lo que vamos a hacer, nada, muy sencillito, ¿vale? Abrimos la imagen, la ponemos en el formato adecuado que necesitamos y lo ejecutamos, ¿vale? TensorFlow Red, ¿vale? Que es la sesión que vamos a utilizar, run, esto es el nombre y el tipo y el fichero y el que le vamos a pasar, la imagen que le vamos a pasar. Imagen uno, ¿vale? El clasificado es un 2, aquí le vamos a pasar un 5, ¿vale? Lo tenéis aquí, va en la carpeta, 5 y 8, ¿vale? No voy a entretener ni a daros mucho detalle porque realmente el objetivo no es un poco eso, sino que veáis un poco el funcionamiento que tiene. ¿Vale? Como veis, esto es bastante sencillito y ya habéis visto, ¿vale? La forma de poder pasar de un modelo a otro, la verdad es que no tiene mucha complejidad, ¿vale? En este sentido. Vale, luego esto es la otra parte que quería enseñaros, vale, luego lo dejo aquí porque esta es la por donde quiero comenzar luego en la siguiente parte. Vale, pues continuamos un poquito con la presentación, vale, perfecto. Pues ahora vamos a hablar un poquito de ONNX Runtime, ¿vale? ¿Esto en qué se basa? Vale, nosotros teníamos anteriormente que lo que hacemos, vale, yo tengo mi modelo desarrollado en el framework X, lo paso a ONNX y me lo llevo a otro framework destino para poder ejecutarlo donde yo necesite, ¿vale? En mi máquina o lo que yo tenga que hacer por debajo. Pero claro, la pregunta más lógica es, oye, ¿y para qué tengo que pasarlo? Porque no puedo ejecutar directamente el ONNX sin tener que pasarlo a ningún otro framework. Y es justamente en eso en lo que se basa el ONNX Runtime. Nos cargamos toda la parte final y lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro modelo ONNX directamente en el runtime. Y eso es lo que teníamos un poco antes, que os decía del run compile, que decía, bueno, pues todos estos te permiten poder ejecutar estos modelos sin tener que pasarlo a otro framework en concreto, un TensorFlow, un PyTorch o lo que sea, sino que directamente trabajamos con el ONNX, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo que os decía, ONNX Runtime es un proyecto de código abierto, en este caso el otro era un Apache, este es un MIT, este es bajo licencia MIT, y este está liderado por Microsoft, el otro estaba más liderado, lo hemos visto por Facebook, Microsoft y Amazon, ese está liderado sobre todo por Microsoft, y aquí viene que esté tan integrado por detrás dentro de todos los modelos o todo lo que tenga que ver un poco con temas de Machine Learning dentro de Azure, de Office 365, etcétera, ¿vale? Y nos permite, bueno, pues ejecutar nuestros modelos de Machine Learning, acelerar el entorno de ejecución. Ya tenemos Runtime para Python, la familia C, Java, JavaScript, UNRT, bueno, pues para todos estos y más que irán llegando. De forma que nosotros podremos entrenar nuestro modelo como nosotros queramos, en el framework que nos interese, podremos convertirlo a ONNX y podremos ejecutarlo y lo podremos lanzar en un ordenador, en una fábrica, en un móvil, en la nube, que se ejecute sobre una CPU, una GPU, de FPGA, me da igual. Al final, el objetivo de todo esto es que nosotros nos abstraigamos de dónde tenemos que lanzar o dónde vamos a lanzar nuestro modelo y que nos olvidemos de las características especiales que a lo mejor pueda tener esa máquina o ese entorno de ejecución. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos proporciona esto? Vale, pues ONNX Runtime nos proporciona una serie de ventajas, como es un full support para ONNX. Como hemos dicho, son proyectos hermanos. Microsoft está en los dos entornos, o sea, en los dos frameworks metido. Con lo cual, cuando en ONNX sale una nueva operación o sale una nueva versión, sale también una del runtime que cubre las nuevas funcionalidades que tenemos dentro de ONNX. Es un framework extensible y en constante evolución. Como decíamos, alta integración con productos de Microsoft y proporciona un alto rendimiento para la ejecución de modelos ONNX. Al final es un poco el mismo concepto que tenemos cuando hablamos de las máquinas virtuales de Java o de C, en donde nosotros programamos en un lenguaje de programación. Imaginemos Java, por ejemplo, este se convierte a bytecodes y estos bytecodes lo que hacemos es que luego, pues dependiendo de en qué máquina se ejecute, tenemos la máquina virtual de Java instalada y se ejecuta. Ejecutamos y ya transforma esos bytecodes a código máquina. Y ese código máquina es el que ya se ejecuta. Y con C es lo mismo, nos lo pasa a CIL y decir, bueno, pues ya se puede ejecutar en cualquier otra máquina, ¿vale? Pero tengamos en cuenta aquí esto, ¿vale? Que nos va a dar esa capacidad de abstracción. Entonces,
Nosotros cuando tenemos nuestro modelo, él lo que va a coger nuestro modelo, hace un mapeo en memoria de todo ese grafo que ya hemos visto antes que teníamos por aquí, ¿vale? Este mapeo, este no es de un TensorFlow, no es un ONNX, pero bueno, la idea es esta. Lo mapea en memoria, hace un particionamiento del grafo según sean las necesidades para que la ejecución sea más rápida y lo paraleliza y distribuye entre los distintos nodos que podamos tener para ejecutar este modelo. Y ya se preocupa él de, oye, dependiendo de lo que tenga por debajo, si tengo una CPU, una GPU, si tengo una FPGA, si tengo un móvil, lo que sea, él se va a encargar ya de lidiar con todo esto para que funcione de la forma más óptima posible. Vale. ¿Qué más tenemos un poco con esto? ¿Cómo podemos conseguir nuestros modelos? ¿Vale? Nosotros hasta ahora normalmente em, trabajábamos, bueno, pues teníamos nuestro modelo ONNX que lo conseguías transformándolo o consiguiéndolo de los modelos de ONNX. Otra forma era con Custom Vision, que podemos exportar nuestro modelo a ONNX. También podemos hacer con los notebooks o con AutoML, podemos desarrollar nuestros propios modelos, o sea, y exportarlos, ¿vale? Con AutoML exportarlos a formato ONNX. Pero hay una forma muy interesante que es, oye, ya que estamos hablando de un formato único, por decirlo de alguna forma, y abstraído de la idea de qué framework tiene por debajo, ¿por qué no proporcionamos una serie de modelos ya en formato ONNX para ser consumidos? Y es la idea que hay un poco detrás del zoo, ¿vale? Son modelos preentrenados que nos indican cuál es el offset con el que vamos a trabajar y así no tenemos que preocuparnos ni de entrenarlos, ni de convertirlos, ni nada. Directamente, es el ejemplo que veremos, me voy a descargar un modelo de Zoo y lo voy a ejecutar. Actualmente, bueno, pues hay un montón. Tenemos de visión, de lenguaje, hay otros. Si nos centramos, por ejemplo, en el de imagen que tienen 16, aquí os muestro unos cuantos. Tienes el MobileNet, ResNet, VGG, AlexNet, es decir, las más importantes, por decirlo de alguna forma, ya las tenemos aquí convertidas. Con lo cual, si no tenemos que hacer nada, directamente no tenemos por qué y queremos ejecutar en ONNX, no tenemos que bajar una librería, convertir, no, que directamente ya nos la ofrecen aquí en formato ya ONNX para poder trabajar con ella. Otro de los puntos que también comentábamos dentro de ONNX, del runtime, era el rendimiento, la capacidad de mejorar el rendimiento. Esto lo hace, por lo que comentamos, o sea, porque muchas veces cuando tienes que ejecutar tu modelo en una máquina o en otra, pues tienes que hacer pequeños ajustes y tal. El runtime en este caso te abstrae de todo eso, ¿vale? Tiene una parte de Tune Performance en el que él te mejora todo esto. Tú puedes tocarlo, como siempre, tú puedes tocarlo y puedes tunearlo porque tú quieres ajustarlo mucho mejor, porque tú conoces tu entorno y quieres hacerlo tú manualmente, perfecto. Tienes lo mismo para el mobile, ¿vale? Para poder hacerlo y poder trabajar o sea, hacer esos pequeños ajustes que tú necesitas. Y luego puedes hacer optimizaciones del grafo. Como hemos visto anteriormente, lo que teníamos era nuestro entorno, en el que lo que nos hacía era un particionamiento, nos mapeaba en memoria nuestro grafo y hacía una serie de particionamientos en los datos. Entonces, una cosa que hace es que tenemos como distintos niveles. Existen tres niveles de optimización de nuestros grafos. Uno es el Basic, es el más simple de todos, en el que simplemente se realizan cambios en la estructura del grafo, elimina a lo mejor nodos redundantes, bueno, hace un pequeño análisis para intentar optimizar nuestros resultados, o sea, mejor el nodo que tenemos. Por otro lado, luego tenemos el extended, que realizan ya fusiones de nodos y se ejecuta, lo importante aquí es que se ejecuta tras el particionamiento. Es decir, una vez que hacemos el particionamiento y ya estamos metidos en el tipo de elemento. ¿Por qué? Porque solamente se aplica a los nodos de tipo CPU o CUDA. ¿Vale? Es una forma de mejorar el rendimiento que solamente es posible en este tipo de micros. Entonces aquí lo importante es tener en cuenta eso, que se ejecuta después del particionamiento y tiene en cuenta ya qué es lo que tenemos por debajo. Y luego tenemos la layout, que pongo que es un poco la default porque estas son incrementales. Quiero decir, es como si dijéramos el basic es el 1, el extended es el 2 y el layout es el 3. Pues por defecto siempre nos viene, oye, que va a intentar hacernos siempre todas. ¿Por qué? Porque esta es la más potente, cambian el layout del grafo y hacen más cosas. Entonces, nos va a proporcionar un rendimiento mucho mayor, pero por ejemplo, solo vale para CPUs. No vale para nada más. Entonces, bueno, esta es la que nos proporciona por defecto. Entonces, nosotros, la forma de trabajar va a ser siempre online, ¿vale? Estas optimizaciones del rendimiento online, es decir, cada vez que yo lanzo, me optimiza el grafo para poder ejecutarlo.
Entonces siempre va a intentar hacer esta, la 3 la layout. Yo puedo decirle, no, no, solamente solo hazme la uno o no me hagas ninguno, o la uno la 2 o la 3. Y siempre están las anteriores incluidas. Y yo le digo la 3 voy a hacer primero la uno la 2 y la 3, ¿vale? Siempre me hace, siempre me las hace todas. Pero aquí podríamos plantearnos nosotros, oye, yo no podría, si yo sé que voy a tener que ejecutar esto en un entorno muy controlado, cerrado y que no va a variar, por ejemplo, pues en un dispositivo, una Raspberry, o siempre va a ser en una CPU de ciertas características y tal, yo no podría hacer esas optimizaciones una vez, generarme ese fichero optimizado, por decirlo de alguna forma, y utilizarlo y ahorrarme toda esta parte de optimización. Y la respuesta es sí, ¿vale? Es la forma offline, que luego la veremos también un poco cómo la conseguimos. Pero la idea es esa, ¿vale? Si nosotros no sabemos dónde vamos a ejecutar nuestro modelo, lo mejor es hacerlo online, ¿vale? Que siempre no vamos a tener ningún problema, pero si ya tenemos que desplegar nuestro modelo en un montón de máquinas, pero todas son iguales, o de dispositivos físicos que se vayan a ejecutar, podemos hacer un offline y con eso nos ahorraremos todo esto, que siempre, bueno, aparte de optimizarnos el tiempo, nos ahorramos toda la parte de tener que trabajar para obtener este modelo optimizado. Vale. Otro punto importante que también nos proporciona es la cuantización. Es decir, para los que no lo sepáis, al final lo que se ha demostrado es que la mayoría de los modelos de Machine Learning, o bueno, de redes neuronales que se utilizan, se hacen en coma flotante con 32 bits. ¿Vale? Pero se ha demostrado que el pasar de esos modelos utilizando coma flotante de 32 bits a modelos basados en enteros de 8 bits, el rendimiento es mucho mejor, te ocupa evidentemente mucho menos espacio, pero realmente resulta que no, que lo que es en inferencia, lo que son los resultados, no empeoran, ¿vale? No empeoran y además pues tenemos una mayor adopción porque hay muchos dispositivos más tipo Edge y tal para ejecutar en el borde de las redes, etcétera, que, que la aritmética entera siempre la tienen, pero la aritmética en coma flotante no tienen por qué tenerla. A lo mejor eso ya está para micros un poquito más grandes, pero para cosas pequeñas, la entera seguro que la tiene, la flotante a lo mejor no. Entonces, bueno, siempre es una forma de que nos puede venir bastante bien. Y aquí el objetivo es, bueno, nosotros tenemos nuestro entrenamiento, nuestro modelo, lo convertimos y podemos hacer esta cuantización. Si hay que hacer algún tipo de calibración, pues lo hacemos dependiendo del tipo de modelo, ya te lo indican en la documentación, y luego ya lo pasamos a un modelo cuantizado y ya lo podemos ejecutar en ONNX. Existen tres tipos, pero bueno, no me voy a meter mucho en ellos porque realmente tampoco tenemos mucho tiempo y no aporta mucho. Importante que os decía antes, para offset 11 o superiores, que es la versión 1.6 de ONNX, ¿vale? Esto es importante. Para versiones anteriores no vais a poder hacerlo. No vais a poder hacer este proceso de cuantización. Se hizo un estudio con Hugging Face y el runtime de ONNX y lo que se vio esto, ¿vale? Que realmente, como vemos aquí, la reducción de tamaño es una cuarta parte, con lo cual en entornos muy estrictos de RAM puede venirnos muy bien. Velocidad de ejecución, pues depende un poco también de lo que tengamos por debajo, ¿no? Pero en una VX2, pues se mejora en un 1,6, más o menos, 1,65 de velocidad. Y si ya está muy especializado como una VNI, pues ya podemos estar hablando de un 3 o de un 3,5%, ¿vale? De multiplicar por 3 el tiempo de ejecución, con lo cual nos puede venir bastante bien. Y como vemos aquí, el accuracy no se reduce, ¿vale? Estamos hablando de que nos está cambiando la tercera cifra decimal y en este igual, ¿vale? Realmente los cambios son mínimos. Son mínimos, entonces esa reducción nos aporta muchas ventajas y realmente lo que podríamos decir que es un poco la accuracy o una curva ROC, ¿vale? Lo que es un poco el rendimiento de nuestro modelo, pues realmente no se ve o no tiene un gran impacto, ¿vale? Entonces nos puede ser bastante interesante tenerlo en cuenta. Y vale, vamos a ir un poquito más a la demo para ver lo que tenemos por aquí. A ver, disculpa un segundo. Vale. Lo primero, oye, ¿cómo hago yo para poder ejecutar mi modelo de ONNX en el runtime? Vale, pues si os acordáis, vale, estos son los que teníamos. Voy a coger los ficheros, vale, que eran los que teníamos por aquí, vale, que eran nuestros ficheros que teníamos aquí cargados. Yo voy a coger el RF, en este caso, ¿vale? Y lo voy a cargar. Si os fijáis, aquí estoy obteniendo los mismos datos que tengo yo aquí, ¿vale? Si os fijáis, el float input es este, output label, que es este, y output probability, que es este. Estoy sacando u obteniendo cuáles son los datos que yo tengo, ¿vale? ¿Cómo los obtengo? Oye, lo que le digo es que
o en NX Runtime, Inference Sessions, le digo cuál es nuestro modelo y yo le digo, oye, de las entradas dame el cero porque solo tenemos una, ¿vale? Y aquí como tenemos dos, pues yo le digo la cero, el nombre y la 1, que son las que estoy mostrando aquí. Y estos son el ejemplillo que vamos a utilizar, que es el que teníamos, que es el que habíamos creado aquí arriba, ¿vale? Es este que teníamos por aquí. Entonces, ¿cómo ejecuto esto? Vale, normalmente una vez que yo tengo ya mi sesión creada, que es la que yo tengo aquí, y decir un run, y le voy a decir, oye, ¿qué es lo que quiero recuperar? ¿Cuál es mi salida? Yo le puedo decirle input, bueno, perdón, label name, en este caso, que label name es output label, que es el resultado de la ejecución, y le paso cuáles son mis parámetros, ¿vale? Y el cero, que realmente esto no me haría falta, pero bueno, lo ejecutamos. Esta es la salida 102. Si yo se lo quito, ¿vale? Al final lo que me retorna es el mismo array que teníamos antes, pero aquí me retorna el formato, el formato del dato. Si yo quiero recuperar simplemente lo que es el array para poder utilizarlo para otra cosa, le pongo el 0. Y de la misma forma, yo puedo recuperar las probabilidades asociadas a este modelo. Pero tampoco sería a lo mejor necesario incluirle perdón, lo que queremos que nos proporcione. Yo directamente, ¿vale? Es el otro ejemplo. Con el otro clasificador, obtengo cuáles son el input name y el label name. Y yo aquí, por ejemplo, si os fijáis, no le estoy diciendo nada. Pero yo le estoy diciendo, oye, recupérame el 1. ¿Vale? Que esas son las probabilidades. Y le digo, oye, recupérame el 0. Si os fijáis, es el mismo resultado. Es decir, no hace falta que yo le pase aquí, que es lo que yo quiero. Yo se lo puedo decir aquí. Si yo no le paso nada, me lo va a pasar de esta forma. O si ejecuto así, tenemos, ¿vale? Por un lado, el array, que es lo que teníamos aquí si le quitábamos el cero, o las probabilidades, ¿vale? Y es así de fácil ejecutarlo, ¿vale? Lo que tenemos que decirles un poco cuál es el resultado que queremos de los posibles que tengamos, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta. Para eso nos vienen muy bien herramientas de este tipo, ¿vale? Para saber un poco qué es lo que hay dentro de este modelo y luego ya pasarle los datos. ¿Vale? Al final siempre la forma de poder ejecutarlo siempre es igual. Entonces, lo que os digo, ya a partir de ahora viene un poquito más rápido viendo las cosas, porque realmente es más o menos siempre igual. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Por ejemplo, vamos a coger y me voy a bajar del zoo una ResNet 50V2 ya completamente entrenada, ¿vale? Entonces yo, bueno, pues ejecuto esto para tenerlo aquí. Esto lo tengo comentado para no bajármelo. Entonces, bueno, como veis, aquí está en Amazon, lo tienen alojado y aquí me descargaba este fichero y aquí es donde bueno, esto lo que hacía era descomprimirlo. Entonces, si yo me voy aquí para que lo veamos en Assets, ResNet 50V2 y aquí tenemos el modelo, ¿vale? Si yo me voy aquí ya vemos que tenemos un modelo bastante más grande. Ya lo hago muy pequeñito, sé que no se ve nada, pero bueno, para que veáis que ya es un modelo muy, muy grande y cada uno de ellos pues tiene toda la información, toda la metadata asociada a cada una de las operaciones que estamos realizando. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el input name, ¿vale? Como siempre, que es data. Si yo me voy aquí, a ver, un segundo, data, name data, ¿vale? Es el nombre que yo he recuperado aquí. Aquí lo que hago es haciendo, bueno, pues cargar las etiquetas. Si yo me voy aquí, las etiquetas que voy a cargar van a ser estas, ¿vale? Para que si me da un 52 yo no me diga un 52, sino que me aparezca un poco lo que yo necesito. Entonces, aquí lo que tenemos es que cargamos nuestras etiquetas, ¿vale? Que yo os decía aquí, que eran las que veíamos antes, para que no me diera un 52 y yo no supiera que es un 52, sino que me dé la información. Hacemos un preprocesamiento, decimos cuál es input data, que es de tipo float32, ya vimos que es muy importante decirle cuál es el formato, bueno, y aquí hacemos un preprocesamiento de nuestros datos al final para poder ajustarlos y hacemos una softmax para poder al final obtener cuál es el valor que estamos ejecutando. Entonces, bueno, pues cargamos nuestros ficheritos, el fichero con los resultados y aquí, por ejemplo, ya lo que voy a cargar son nuestros datos y lo que os contaba antes, ¿vale? De eso, aquí no le estoy pasando el nombre del fichero de entrada, pero bueno, y le estoy pasando cuáles son nuestros datos. Entonces, yo aquí tengo un perro y me retorna un perro, un avión y me indica qué es un avión, un caza, military aircraft, ¿vale? Como veis al final, yo es un modelo que yo me he bajado directamente del zoo y lo estoy ejecutando. No estoy haciendo nada especial con él.
¿Qué más? ¿Qué hemos visto, por ejemplo? Ya hemos visto cómo ejecutarlo, hemos visto la opción del zoo. Vamos a ver cómo hacemos estas optimizaciones, ¿no? Cómo conseguimos estas optimizaciones. Entonces, en este caso, bueno, pues vamos a trabajar con la misma ResNet que teníamos anteriormente. Entonces, bueno, cargamos nuestras librerías, ¿vale? Cargamos nuestro fichero, lo mismo, lo que teníamos antes. Hacemos nuestro preprocesamiento de datos, esto es exactamente igual que antes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tocar esta parte del rendimiento? Vale, pues lo que yo tengo que hacer son utilizar las opciones de sesión, el Ses Options. Entonces, recupero de mi runtime las opciones de sesión. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, lo que os decía, la que está por defecto es ORT Enable All. Eso quiere decir, las tres que veíamos están todas activadas. Recordad que al final es por nivel, yo puedo decir, si yo pongo el 2 es la 2 y la 1. Si pongo la 3 como está en este caso, que son todas, son las que tenemos, ¿vale? Son las que tenéis. Deshabilitamos todo, solo la Basic, solo la Extended, o lo habilitamos todo, ¿vale? Para que lo tengan. Entonces, bueno, pues yo lo que voy a hacer aquí es, voy a coger, voy a ponerle, primero para que veamos los cambios de tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, aquí estoy cargando, ¿vale? Y lo tengo todo habilitado. Y voy a sacar el del perro. Fijaros en los tiempos, ¿vale? 59,18, 57 milisegundos, 67 milisegundos, fenomenal. Bueno, algunos se nos puede ir un poquito más, pero por regla general podríamos decir que estamos entre 50, 55, 60, bueno, entre 55 y 60 podríamos decir, no, 55 más o menos de media. Yo voy a coger ahora, voy a hacer esto mismo, pero ahora voy a decirle que me lo haga sin la optimización. Así que, como os podéis imaginar, los tiempos nos suben. 96, 87, 111, es decir, los tiempos nos han aumentado, pues pongamos 40 milisegundos. Es un modelo, pues a lo mejor que puede ser más o menos sencillo, pero bueno, que veáis un poco aquí cómo afecta al rendimiento. Lo que comentamos antes, oye, ¿cómo hago yo para optimizar mi modelo para mi máquina? Bueno, pues yo puedo hacer de esta forma. De nuevo, recupero las opciones de la sesión, le digo el file path donde quiero que vaya optimizado mi modelo, ¿vale? Va a ser en esta misma carpeta, va a ser el mismo nombre, pero va a ser guión bajo optimized. Yo le digo, oye, ¿cuál es el modelo? El inference session y le paso las opciones. Recordar, aquí es importante que una vez que yo modificaba las sesiones, cuando yo generaba el inference session, le decía el modelo y le pasaba las sesiones modificadas, ¿vale? O sea, perdón, los parámetros que yo quiero modificadas, ¿vale? Que no os lo he comentado. Pues aquí es igual. Aquí yo le digo, oye, pues yo ejecuto este, y me debería aparecer ahora. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. A nivel de tamaño no se ha reducido mucho, ¿vale? Porque bueno, a lo mejor tampoco podía hacer mucho, pero bueno, lo tenemos aquí que es capaz de hacernos esta reducción. Y yo aquí lo que voy a hacer va a ser, entonces, pues me voy a cargar el modelo optimizado, bueno, pues para ver que lo tenemos aquí, ¿vale? A nivel de tiempos no ha mejorado mucho, pero bueno, a lo mejor en modelos más grandes o que pudiera ser interesante, bueno, pues esto podríamos tenerlo, ¿vale? Bueno, tener en cuenta que esto está optimizado, los tiempos deberían ser los mismos que los otros, porque el otro nos lo hace online, pero este nos estamos ahorrando el tiempo. Entonces, algo debería reducirse, pero bueno, a lo mejor en modelos pequeños no se aprecia mucho. Otro de los puntos importantes es el tema de la cuantización. ¿Vale? Viene un poco de prisa porque ya se me está acabando el tiempo. Pues bueno, y aquí cargamos. Esto, bueno, en este caso es el MNIST, ¿vale? El mismo, lo mismo que teníamos antes de optimización de los datos. Y yo lo que voy a decir aquí, oye, vamos a trabajar con dos optimizaciones, ¿vale? No llegamos a verlas antes de detalle, pero bueno, tampoco es relevante, ¿vale? La dinámica y la QAT. Vamos a cargar las etiquetas 0, 1, 2, 3, 4, 5, realmente para saber cuáles son los resultados, ¿vale? Está el 9, ¿vale? Y tenemos aquí el modelo. Entonces aquí yo voy a pasarle, pues, perdonad, esto está aquí, ahora, para que no me dé error, ¿vale? Aquí tenemos, me dice que es un 2 y yo aquí estoy trabajando con el modelo cuantizado, ¿vale? Ya me lo he cuantizado, el 3 porque lo que estaba cogiendo aquí, bueno, perdón, ese es, es sin cuantización, disculpadme, ¿vale? Y estamos ejecutando y nos da. Realizamos el proceso de cuantización, ¿vale? Ahora nos los va a escribir aquí, ¿vale? Nos tendrá que aparecer por aquí los modelos, aquí están, ¿vale? Estos dos. Si os fijáis, bueno, los tenemos aquí. El ONNX completo es 0,084, aquí hemos reducido a una cuarta parte. En el quad no tanto, pero en el dinámico, fijaros todo lo que hemos reducido de tamaño, ¿vale?
a 26 kilobytes de 73 que teníamos, o de 88 a 26. Se ha reducido, es una reducción importante en el tamaño que hemos tenido. Y bueno, aquí cogemos el modelo dinámico. Bueno, viene un poco rápido, como veis el 2 sigue saliendo el 2. Cogemos el quad, ¿vale? Y el 8 nos dice que es el 8, ¿vale? Realmente los resultados son los mismos, lo que pasa es que el tamaño del fichero que estamos utilizando pues es mucho menor. Y eso en entornos restrictivos pues puede venirnos muy, muy bien. Vale, pues esto es un poco, a cambiar ahora a la presentación, lo que hemos visto un poco de ONNX y la parte del runtime. Y ahora vamos a ver un poco dentro de Azure cómo funciona esto, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Vale, Microsoft utiliza muchísimo estos servicios en muchos de sus productos. Computer Vision, temas de ML, Synapse, Function. Al final puedes despegarlo en contenedores porque se va a poder ejecutar donde tú quieras, Power BI, Office 365, o sea, lo tienen por detrás de muchos de sus servicios. ¿Vale? Entonces, realmente es algo muy, muy interesante a tener en cuenta y no perderle la vista. Vamos a ver un poquito por los 4 servicios que os decía, ¿vale? Custom Vision, ¿vale? Es un servicio de reconocimiento de imágenes en el que nosotros podemos entrenar para mejorar los resultados con nuestro dataset. Aquí puntos importantes, bueno, luego podemos exportar a formato ONX como otros cualquiera, pero lo importante aquí es que para poder exportarlo tenemos que seleccionar el formato compact. Aquí te lo indican, pero como la mayoría de las veces no leemos, vamos un poco corriendo, pues dejamos las opciones por defecto y luego decimos, uy, no me funciona. Sí, hay que generarlo, hay que utilizar un compact para que se me habilite esta opción de Export Capabilities y ahora decimos Basic Platforms. Y entonces ya me da la opción de hacerlo en formato ONNX, ¿vale? Lo importante de esto, el entrenamiento es exactamente igual en Custom Vision que siempre, pero la exportación solo puede ser con formatos compact. Vale, Azure ML. No voy a entrar mucho en ello. Ventajas que tenemos. O sea, ¿dónde podemos utilizar ONNX? Cuando hablamos de AutoML, ¿vale? Esto solamente es posible a través del SDK. No tenemos esta opción desde el portal, ¿vale? Y tenemos que indicar la compatibilidad. Cuando vamos a hacer una AutoML config, tenemos que decirle a true para que nos lo tenga en cuenta. Y luego cuando vamos a descargarlo, como vemos aquí, decirle, oye, retorno del modelo ONNX a true, ¿vale? Verdadero, y entonces ya él me descarga el ficherito, ya me lo descarga en formato ONNX, ¿vale? Para que pueda hacer con él todo lo que necesite. Y por ahora, para AutoML, solo se permite trabajar con ONNX para temas de clasificación y de regresión, ¿vale? No tenemos para las time serie forecasting, que son las que tenemos aquí, ¿vale? De aquí está para casi todas, hay 2 o 3 que no están, pero están casi todas. Pero para time series no hay ninguno. Y luego, para el runtime, nosotros podemos también tener la capacidad de poder tener todos nuestros modelos, que a lo mejor los hemos entrenado, yo que sé, en R, en local, en cualquier otro sitio, y si yo quiero aprovechar todas las ventajas que me da de monitorización de modelos, de seguimiento, etcétera, yo puedo subirlos a FurML, ¿vale? Y ejecutarlos allí, coger mi formato, mi fichero, o sea, mi modelo en formato ONNX, subirlo y poder ejecutarlo y aprovecharme todas las ventajas que tenemos con Azure ML. Functions, pues muchas capacidades que podemos tener aquí, todas las ventajas inherentes a las functions de control de código. En caso de tener que usar modelos que se utilizan muy poquito, ¿vale? Puede ser muy interesante. ¿Por qué? Pues si yo lo despliego en un contenedor o en un Kubernetes, pues eso está 24/7, con lo cual, por muy pequeño que sea, tiene un coste. En una función va a ser pago por uso, con lo cual nos puede venir muy, muy bien para esto y el código que desarrollemos para el testeo será casi aplicable para la misma función, ¿vale? Me puedo llevar mi código que tengo hecho en mi Jupyter Notebook y casi casi me lo voy a poder llevar a mi entorno de la función, ¿vale? Entonces, bueno. Y luego, en Synapse, que está todavía en preview, ¿vale? Es muy interesante, pero tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. El primero, para poder ejecutar nuestros modelos en Synapse, estos deben estar almacenados en formato hexadecimal. Ahora lo veremos. Es bastante quisquilloso con un montón de cosas. Los tipos de entrada, los nombres usados deben estar exactamente lo mismo, no nos permiten hacer nada. No se pueden usar arrays multidimensionales. Recordad lo que os decía del iris del principio. Este tipo de formatos no. Nosotros tenemos que entrar en un modelo y cada feature debe ser un tipo básico. Un entero, un float, lo que sea, pero no me vale utilizar arrays multidimensionales, ¿vale? Y en general, para mi gusto, es muy potente lo que tiene, pero todavía le queda por revisar alguna cosita importante, ¿vale? Que yo creo que podría ser interesante que le dieran alguna vueltecilla. Vale. Y con esto ya, pues, un poco toda la teoría de lo que quería ver y ahora vamos a intentar ver un poquito lo que tenemos por aquí. Vale. Lo que os decía, yo para poder jugar a partir de ahora con todo lo que he hecho,
me he hecho mi propio modelo en Custom Vision, me he cogido de Kaggle todas estas imágenes de los dedos para detectarlas. Entonces, bueno, pues aquí en la parte de Performance tenemos la opción de Export y entre ellos está ONNX. ¿Vale? Entonces yo me lo he descargado y ya lo tengo listo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora va a ser, voy a cargarlo, ¿vale? Es el contador de dedos que yo he ejecutado. Entonces yo lo tengo por aquí, cargo el modelo. Esta es la parte de preprocesamiento, que os decía que esto es lo que me voy a ir arrastrando luego, por ejemplo, en la función, ¿vale? Cargo las etiquetas de los dedos y aquí, por ejemplo, ¿vale? Voy a ejecutar con una sesión en local. Lo importante aquí es fijarse en estos, ¿vale? 0, 2 y 3. Y aquí le paso un 0 y me da un 0. Aquí le estoy pasando un 2 y me da de resultado el 2. Yo aquí le estoy pasando un 3, ¿vale? Y me retorna un 3. Es decir, yo he cogido mi modelo de Custom Vision, me lo he descargado y lo tengo aquí lanzado. ¿Qué más podemos hacer? Oye, podemos intentar hacer nuestras cosas con AutoML. Es decir, oye, yo puedo entrenar mis modelos en AutoML y poder descargármelos. Entonces, yo aquí, bueno, esto es lo de siempre. Mm, cargar las librerías, conectarme a mi entorno. Bueno, aquí hacemos un poco de toda la parte de cargamos datos, hacemos limpieza de datos. ¿Vale? No me puedo entretener ya mucho porque vamos, voy muy mal de tiempo. Lo importante, cuando queremos hacerlo, tenemos que ponérselo a TUE, ¿vale? Para que podamos cargarlo, lanzamos el entrenamiento con todos los datos y lo importante, poner el modelo a true. Entonces, de esta forma, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí lo he impreso, run experiment, AutoML, bla, 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 y esta es el mejor modelo en formato dominio ONNX, ¿vale? Aquí tenemos toda la información y nos lo descargamos en formato ONNX, ¿vale? Entonces, ya podemos hacer con ello todo lo que queramos, ¿vale? Entonces, ¿qué más hemos comentado que podíamos hacer, por ejemplo, con Azure ML? Ya hemos visto cómo con AutoML obtener cuál es el mejor modelo en formato ONNX. Pero, ¿y si yo quiero lanzar mi modelo en Azure ML? ¿Puedo hacerlo directamente de alguna forma? Pues como decíamos antes, sí. Y aquí, por ejemplo, lo mismo. Voy a registrar el modelo de ONNX en Azure. Voy a coger el mismo que hemos entrenado con Custom Vision. ¿Vale? Este es igual de antes. Esto aquí me he hecho mi modelo. Si yo me voy aquí a ver dónde era, que como ya voy con las prisas, aquí. Perdonad. ¿Vale? Bueno, perdón, esto es el point que ya lo tengo arrancado. ¿Vale? El modelo con las distintas pruebecillas que yo he estado haciendo. ¿Vale? Vamos por la versión 6, ¿vale? Que es la última que he subido antes de hacer la grabación. Generamos los ficheros necesarios, los del init para que lo que tenemos que cargar, el preprocesamiento con lo que tenemos que coger, ¿vale? Postprocesamiento. La ejecución, si os fijáis aquí, es lo mismo. El session run con el output name, los datos que vamos a utilizar de entrada. Al final es básicamente lo mismo, ¿vale? Pero este es el modelo que se va a ejecutar cada vez que invoquemos el Azure ML, ¿vale? El contenedor, las dependencias que tenemos con Conda, el modelo que lo tenemos ya desplegado, ¿vale? Que esto ya lo tenemos, ¿vale? Pues preprocesamiento. Entonces aquí estamos ejecutando. Esto ya es sobre el endpoint que tengo aquí levantado, ¿vale? Resultado 0, ¿vale? Resultado 2. Y este vamos a pasarlo al 3, ¿vale? Que es este que tenemos aquí. A ver si quiere. Y luego ya lo que haré será borrar, bueno, el contenedor luego le borraré luego. Bueno, está tardando un poquito más y voy justo de tiempo. Entonces, realmente este lo que nos debería salir ahora mismo es el tercero. Si luego ahora me ha dado un error. Hay veces que da error, no sé por qué. ¿Vale? El efecto demo. Bueno, pero lo que debería salirnos aquí es el resultado con el 3. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver un poco con la función, ¿vale? Muy, muy rapidito con la función. Entonces, no sé por qué me está dando error aquí este. Entonces, yo lo que tengo aquí es mi función integrada con lo mismo. Le estoy diciendo cuál es el model ONNX. Bueno, no me deja aquí cargarle, ¿vale? Esto que estoy utilizando aquí es un HTTP response. ¿Vale? Cargamos la imagen en formato base 64, se la pasamos, la decodificamos, hacemos un preprocesamiento, cargamos el modelo en formato ONNX y lo ejecutamos, ¿vale? Si os fijáis aquí el preprocesamiento es lo que teníamos antes, cargamos las etiquetas y el run model, pues como veis aquí es lo mismo,
¿vale? Y aquí no le pasó nada, pero lo estoy recuperando y recupero los outputs, que es lo que yo tengo, ¿vale? Está en ejecución. Entonces, ¿cómo consigo yo estas? A ver, aquí, ¿vale? Yo aquí tengo estas que ya están pasadas en formato 64. Si yo me voy aquí, ¿vale? Yo en esta paginita, ¿vale? Tú le pones aquí las imágenes y él te va diciendo, oye, pues el contenido en formato 64, ¿vale? Es a partir de aquí, el ahí, ¿vale? Está ahí. Bueno, no consigo coger, ¿vale? Todos estos, sin la coma, pues esto es lo que tendríamos que pasar. Entonces, si yo me voy por aquí, este, por ejemplo, es el del 2, si no recuerdo mal, estamos ejecutando el resultado de la imagen es 2. Si yo me voy ahora a este otro de aquí abajo, que era el 3, ¿vale? Postman, a ver, ¿vale? La imagen es 3, ¿vale? El resultado que tenemos es el 3. Entonces, bueno, pues aquí tenemos como con una función, nosotros podemos coger nuestro modelo en ONNX y podemos ejecutarlo, con lo cual, pues tenemos aquí mucha velocidad para poder obtenerlo. Ahora vamos a ir ya al último, ¿vale? Que es la parte de Synapse. Aquí he utilizado el modelo de Boston, ¿vale? Que es el ejemplo que te dan ellos, porque como os comentaba, me daba algunos problemas y tal para poder conseguirlo. Entonces he utilizado la misma idea y filosofía que tenían ellos, utilizando con el de Boston. Y bueno, al final lo que he hecho ha sido coger todo este modelo y convertirlo a formato ONNX. Lo importante, como os decía antes, hay que pasarlo a formato hexadecimal. Aquí tenéis, este es el formato y es algo tan simple como esto, ¿vale? Si nosotros, a ver, un segundo, aquí, ¿vale? A ver si quiere, vale, tenemos, eh, perdonad, esto es, ¿vale? Si nosotros queremos lanzarlo, nosotros estamos en NX Synapse, aquí yo este le borro, ¿vale? Y yo ejecuto el convert to x ps1, lo ejecuto, a ver si quiere, ahora, ¿vale? Y me ha generado el fichero. Yo este fichero lo que tengo que hacer es subirlo arriba. Entonces, si yo me voy aquí, un segundín, que ya al final luego las prisas, al final como siempre, ¿vale? Yo me he subido mi fichero en formato hexadecimal, me he subido aquí a un blob storage y entonces yo lo que voy a hacer ahora es, dentro de... A ver, error de conexión, a ver qué le pasa ahora. Bueno, esto es lo que tiene las grabaciones. Ahora se le ha ido aquí. Bueno, a ver si quiere. Vamos a ver. Nuevo script vacío. Bueno, lo tenía preparado, pero da igual. Lo tengo aquí preparado el script de Synapse. Entonces, ¿cómo funciona, cómo funciona esto para cargarlo dentro de Synapse? Lo primero, tenemos que generarnos nuestra master key, ¿vale? Crear master key, creamos nuestras credenciales. Este es la secret para poder acceder al blob storage. Y aquí le estoy diciendo, oye, conéctate a este data lake, a este blob storage, ¿vale? Con estas credenciales, ¿vale? Y esas que tenemos aquí. Definimos el formato del fichero CSV porque se llama así, pero realmente es un binario. Y luego lo que nosotros creamos un external table con el modelo, ¿vale? Si yo ejecuto, bueno, y luego lo que hago yo, un segundín, delete, asterisco, from. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿vale? Para que vayamos viendo un poco los resultados, esperemos que no se me haya parado también la. Ahora, ¿vale? Ese es el modelo que hemos cargado en formato hexadecimal, ¿vale? Que ya lo tenemos aquí cargado. Luego, lo que vamos a hacer, lo que hacemos es que, oye, para poder tener una trazabilidad o saber que tenemos que ejecutar, yo lo que he hecho ha sido, bueno, me he creado esta tabla, perdón, esto no es aquí, y lo que yo he hecho ha sido, oye, méteme dentro de ML Model, me metes el modelo, que es el que teníamos, y me pones como descripción Boston, ¿vale? Que es el modelo de Boston que hemos entrenado. Ejecutar,
Y bueno, y vamos por la versión 13, este es el modelo y esta es la descripción que tiene. ¿Qué he hecho yo después? Bueno, me he creado una tabla de la de Boston y he incluido, a ver si quiere, he incluido esos tres registros, ¿vale? Para poder trabajar con ellos y llegamos hasta el setup, ¿vale? Que son los valores que tenemos aquí. Y luego ya, si yo quiero ejecutar el modelo, lo que voy a hacer va a ser, oye, me declaro una variable que se llama model, arroba model, que va a ser select model, yo aquí he cogido el 13, que era porque era el valor que teníamos del ID en ese momento. Si yo quiero trabajar con la última, pues lo que le diré, oye, para la descripción Boston, quédate con el máximo. Y ese máximo es el que me metes dentro de la variable modelo. Y una vez que tenemos declarada la variable modelo, yo la ejecuto junto con los datos. Entonces, yo ejecuto aquí, ¿vale? Entonces, ahora aquí en tiempo real, recordar que acabamos aquí en la LSTAT, ya tenemos variable uno que es el resultado, es como yo lo he llamado, es el resultado de pasar nuestro modelo. Entonces, la potencia, la capacidad que tenemos de poder ejecutar modelos en tiempo real cuando estamos insertando datos o cuando estamos haciendo en tiempo de lectura, ejecutar un modelo sin tener que tenerlo desplegado en un contenedor es muy importante, ¿vale? Eso todavía está en preview, como os digo, todavía para mi gusto es un poquito quisquilloso y complicado de manejar porque tampoco es muy te da mucha orientación sobre los errores que te están pasando, pero yo creo que tiene muchísimo futuro, ¿vale? El poder utilizar el predict para poder hacer esto, ¿vale? Diciendo cuál es el modelo, la tabla, no sé qué y tal, y que en tiempo de ejecución te dé los resultados. Yo creo que la potencia es increíble, ¿vale? Para hacer un montón de cosas. Y vale, con esto ya me he pasado muchísimo del tiempo, menos mal que al final ha sido por grabación, como se suele decir. Entonces, lo estoy cambiando. Entonces, ¿qué más? Nada, pues simplemente si tenéis cualquier pregunta para mí, pues aquí tenéis mis redes sociales para poder contactar conmigo. Y nada, simplemente de nuevo, esa es ya la parte final. Agradecer de nuevo a los sponsors todo lo que hacen y todo lo que trabajan con nosotros para poder mover todo esto. Y aquí tenéis un enlace QR donde, bueno, si le sacáis una imagen podéis ir y vais, bueno, va a haber un sorteo con algunos premios, algunas cosillas que pueden resultaros interesantes. Y nada, pues al final me he retrasado un poco, pero bueno, yo creo que eran muchas cosas las que quería contaros y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.